Entonces empezaremos nuestra clase y vamos a empezar esta clase. Seguimos con lo que significa protegernos de las secuelas o de las consecuencias a veces del uso de la energía eléctrica. Un minutito, por favor. Entonces les decía que lo que hemos visto hasta ahora en el capítulo 9 con los sistemas de tierra, que hemos visto en teoría y en la práctica. Luego hemos visto lo del pararrayos, que es algo simple, pero que tiene esa gran función de protegernos de las grandes sobretensiones y sobreintensidades que ocasiona un rayo eléctrico, una descarga atmosférica que tiene una gran carga eléctrica expresada en millones de voltios y millones de amperios, pero que felizmente ese sistemita tan simple como es el pararrayos nos protege a todos los equipos y a la misma construcción y todos los equipos que están al interior de esa infraestructura, que puede ser una industria, que puede ser una fábrica, que puede ser un edificio donde tenemos cantidad de personas y con mucho patrimonio. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, este capítulo y el siguiente capítulo es protegernos de las sobrecorrientes, que son las que se presentan con mayor frecuencia, son las más recurrentes, que son las sobrecargas, o sea, que cuando sobrecarga se llama cuando circula una corriente por encima de la nominal. ¿No es cierto? Nosotros hemos aprendido ya a calcular cuál es la corriente nominal para una determinada demanda máxima en función de la tensión del factor de potencia. Entonces, las que se producen con mayor frecuencia son las corrientes llamadas corrientes de sobrecarga y las corrientes de cortocircuito, que son las más dañinas, las que nos ocasionen mayores averías. Y para protegernos de esas sobrecorrientes, utilizamos los dispositivos llamados fusibles, que hoy en día poco a poco se está reemplazando a los fusibles por los elementos llamados termomagnéticos. Y podemos ver en este capítulo 12 lo que son los dispositivos fusibles, que en realidad constituyen una verdadera protección de los circuitos y todos los sistemas eléctricos. Y el principio de funcionamiento se basa en que en ese circuito o sistema eléctrico tenemos un punto débil, que es un elemento que se llama fusible, que no es más que una hebra de alambre o una lámina que generalmente es de cobre, de plata, de estaño, ¿ya? Que se coloca al interior del cuerpo del fusible, generalmente de un elemento que se llama porcelana, que está herméticamente cerrada. Como dice acá, este es un cuerpo de porcelana cuyo
elemento central o principal es el elemento fusible. Esta es la lámina que acabamos de decir, que es la que se va a fundir en casos de que exista una corriente por encima de la corriente nominal. Este fusible normalmente tiene dos terminales de contacto de llegada y de salida. Y luego tiene un indicador de actuación. Este indicador de actuación es el que nos indica que cuando no hay este indicador, que son de diferentes colores dependiendo del tamaño del fusible, cuando no se ve revienta este alambre que tenemos acá, cuando se funde este fusible, y este indicador cae, ya no existe, y por lo tanto es el que nos señala que el elemento fusible se ha fundido o está en funcionamiento. ¿Ya? Este fusible está rodeado de un medio extintor, que generalmente es una arena de cuarzo de granulometría pequeña. ¿Ya? Entonces, los elementos fusibles son apropiados exclusivamente para proteger a los conductores y los cables eléctricos. Normalmente ponemos a la entrada de los circuitos para proteger a los conductores eléctricos. No protege a las personas. Hay otros elementos que protegen a los equipos, claro, indirecta o directamente también. Si está protegiendo a los conductores eléctricos, va a proteger a los equipos eléctricos. Sin embargo, posteriormente vamos a ver eso, que los equipos eléctricos, aparte del fusible, deben estar protegidos por otros elementos. Entonces, el elemento fusible tiene diferentes formas, que las vamos a estudiar esas formas, en función especialmente del tamaño de la corriente nominal. ¿Ya? Entonces, este es el elemento fusible que el momento, acá tenemos un esquema y es una representación de la temperatura. Acá están los conductores, en este caso es el conductor, por decir, de llegada, y este es de salida que va a ir al artefacto o al equipo. Y cuando se produce una corriente nominal, entonces el fusible adquiere una mayor temperatura, que llega a una temperatura más elevada, es el punto 1, como vemos acá. El punto 2, que cuando se eleva la temperatura, hay un flujo de calor que en un determinado momento este fusible, en la medida que siga aumentando la corriente, sigue aumentando la temperatura, y va a llegar un momento en que se va a fundir este elemento llamado fusible. Como dice acá, el punto 5 es el elemento fusible y el punto 6 es el conductor. ¿Ya? Y por este conductor circula esta corriente, y la corriente no es más que un flujo de electrones, que es que obviamente cuando crece la corriente nominal, crece la temperatura y por lo tanto también crece esta corriente o flujo de electrones. A ver acá, alguien me está escribiendo por WhatsApp. Contéstenle, por favor, están preguntando si estamos en clases.
Están preguntando, confirmen si están en clases, si alguien ya pudo entrar. Creo que los que han entrado con absoluta normalidad. Yo no sé por qué no pueden entrar. De todas maneras, ya entonces, acá nos está explicando la temperatura T sub A, que es la de los conductores, esta de acá, y la temperatura T sub 1, que nos dice T sub A, no debe sobrepasar un determinado valor para no perjudicar la vida útil de aislación de los conductores. ¿Qué nos quiere decir? Que hay cierta tolerancia. El fusible, por decir, si la corriente nominal es de 10 amperios y hay una pequeña sobrecarga, entonces va a soportar el fusible, va a tener una cierta tolerancia, igual que los conductores, ¿ya? Pero llega un momento en que va a seguir subiendo esta temperatura por el aumento de la corriente y se va a fundir, ¿de acuerdo? Y eso es lo que está explicando acá. Y acá también nos está volviendo a explicar la variación de la temperatura, está en función de la temperatura, y acá viene la corriente entre los puntos de conexión del fusible para varios valores de la corriente. Entonces ya sabemos que este es el punto de conexión del fusible. Hasta acá llega la temperatura y por acá continúa el flujo de la corriente. Entonces, acá nos dice que la corriente nominal de fusión a esta temperatura y a esta corriente se va a fundir el fusible con esta corriente nominal de fusión. Y tita máxima es la corriente convencional de no fusión. O sea, si esta es la corriente nominal, por decir 10 amperios, la corriente nominal va a trabajar en condiciones normales, pero si va a aumentar la corriente o la temperatura también, va a haber cierta tolerancia, soporta cierto aumento de la corriente y de la temperatura. Pero llega un momento en que ya el fusible se va a fundir y a esa se llama la corriente terminal de fusión. ¿Ya? Un minuto. ¿Qué tal, Iván? Hola. Sí, arquitecta, ¿cómo está? Hola. 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 Entonces, en este caso, aquí tenemos un ejemplo para poder interpretar mejor esto. Por si acaso me están escuchando, ¿no? Y se ve la pantalla. Ya, gracias. Entonces, la corriente nominal, por decir, de este fusible es de 160 amperios. Y nos dice, cuando se multiplica esa corriente nominal por 1.2, va a llegar a 192 amperios.
Este fusible que tiene una corriente nominal de 160 amperios, cuando se produzca una pequeña avería, digamos, una anormalidad, hay una sobrecorriente que llega hasta 192 amperios. Con esos 192 amperios puede trabajar por 2 horas. Ese es su tiempo convencional. Puede soportar unas 2 horas. Pero después de 2 horas, si sigue aumentando esa corriente, porque en algunos casos de lo anormal pasa nuevamente a la normalidad. ¿Y cuál es la normalidad? Cuando trabaja con máximo 160 amperios. Puede trabajar con 159, puede trabajar con 155 amperes. Cuando el fusible trabaja siempre máximo con 160 amperios, que es su corriente nominal, este fusible, si su vida útil está calculado para 15 años o 20 años, va, va a trabajar ese tiempo siempre y cuando no sobrepasemos su corriente nominal. ¿Ya? Pero hay sobrecorrientes que, por decir, llega a 192 horas, entonces puede soportarnos, puede trabajar unas 2 horas. Pero cuando vemos que la corriente nominal se multiplica por 1.60, 1.6 por 160 va a llegar a 256 amperios. Y es el momento en que se va a fundir este fusible. O sea, de 160 amperios puede soportar casi 100 amperios más de su corriente nominal. Pero ese momento va a ser en que se va a fundir el fusible. Ya, aquí está. Lo que les he explicado, este fusible debe poder conducir 192 horas por 2 horas. Aquí están las 2 horas. Pero después, cuando pasa las 2 horas, también se va a fundir el fusible. ¿Ya? Eso es lo que nos está explicando acá. Entonces, acá nos explica también, nos está explicando lo que acabo de decirles, cuando la corriente nominal va a poder trabajar en condiciones habituales, pero después, cuando existe una sobrecorriente de una fusión y luego la corriente de fusión, ese fusible va a tener que saltar e interrumpir la alimentación de la energía eléctrica e interrumpir la normalidad de una instalación, que a veces, si no hemos dimensionado con precisión, podemos tener dificultades porque hay industrias y hay fábricas que no se deben interrumpir, ¿no? De hecho, inclusive en nuestros domicilios, la empresa proveedora máximo le podemos tolerar unas 6 horas sin tener energía eléctrica. Después de las 6 horas, ya la empresa proveedora debe solucionar el problema que existe en el transformador o en los conductores que alimentan a nuestras casas. Si no se resuelve, los usuarios tranquilamente tenemos derecho para quejarnos a la autoridad de fiscalización de electricidad.
Los fusibles de... Ahora, actuación de un fusible limitador de corriente. Por si acaso, nosotros acá estamos viendo el ciclo de la corriente, ¿ya? Que cuando nosotros tenemos un fusible limitador de corriente, ¿qué quiere decir eso? Que está en función del tiempo. O sea, este ciclo de la corriente alterna, hemos dicho que un ciclo lo hace en 20 milisegundos. La mitad del ciclo lo hace en 10 milisegundos. Y más o menos a esta altura va a ser 5 milisegundos. Y los fusibles limitadores de corriente normalmente actúan antes de los 5 milisegundos. O sea, por eso se llama limitador. No interesa el tamaño de la corriente, pero a los 4 milisegundos, máximo 5 milisegundos, ya interrumpe la corriente. Aquí está la corriente de interrupción. Y esta es la corriente de corte. En este momento ya se interrumpe, sin embargo, hay un tiempo de arco. T sub A es el tiempo de arco. Y este es el tiempo de fusión. El tiempo de fusión que va a ser antes de los 5 milisegundos. Aunque el tiempo de arco puede pasarse de los 5 milisegundos, pero ya la corriente se interrumpió en este punto. Ese arco puede durar 2 o 3 o menos milisegundos, o sea, es el fogonazo que se produce, pero que después va a pasar. Entonces, el tiempo de interrupción total entre el tiempo de fusión y el tiempo de arco va a ser esta de acá, ¿ya? El tiempo de interrupción. Entonces, esa es una representación de la curva de la corriente de interrupción. Ahora, ¿cuáles son las características de los fusibles? Las características existen de acuerdo a la Comisión Electrotécnica de Electrotecnia Internacional. Existen dos clases de fusibles, los de uso general y los de respaldo backup. ¿Cuáles son los fusibles de uso general? Son el GL. Por si acaso esta no es ni 1 romano ni es I mayúscula, es GL, ¿ya? GLL y GL. Después les voy a mostrar en un video estos fusibles. A ver, voy a intentar, estoy con un problema en mi computadora que no he podido resolver, pero voy a intentar prefiero en la próxima clase mostrarles lo del fusible, las clases de estos fusibles. Estos fusibles limitadores de corriente capaces de interrumpir en condiciones especificadas todas las corrientes capaces de ocasionar la fusión del elemento fusible. Normalmente se emplean en la protección de conductores eléctricos contra sobrecargas y cortocircuitos. ¿Ya? Entonces, las sobrecorrientes se producen contra las sobrecargas y contra las corrientes de cortocircuitos.
Ya les dije en la anterior clase que las corrientes de sobrecarga son aquellas que suben de la corriente nominal poco a poco. Por decir, si es de 160 amperios, puede llegar a 170 amperios, puede llegar a 180 amperios, puede llegar a 190 amperios, y a esa se la conoce con el nombre de corrientes de sobrecarga. En cambio, cuando hay corrientes de cortocircuito, la corriente en milésimas de segundos puede multiplicarse por 100. O sea, si el fusible tenía 160 amperios y se produce una corriente de cortocircuito, que generalmente es cuando una parte pelada del conductor choca con la carcasa del motor o choca con la tierra o choca con otra fase, se produce la corriente de cortocircuito, y en esos casos puede multiplicarse por 100 o por 1000. Puede llegar, si se va a multiplicar por 100, puede llegar a 16.000 amperios. Y ahí sí tiene que saltar el fusible en el menor tiempo posible, ¿ya? Esa es la función de los fusibles cuando nos dice que actúan para proteger corrientes de cortocircuito, ¿ya? Los fusibles de respaldo, son los fusibles tipo AM. Estos son los GL y GLL. Estos son fusibles tipo AM, y cuando nos dice que son de respaldo, en una instalación yo puedo utilizar termomagnéticos, por decir, en los tableros secundarios, y en el tablero principal puedo utilizar un fusible de respaldo tipo AM, ¿ya? Y acá nos dice, son usados generalmente para proporcionar protección contra cortocircuitos, en combinación generalmente con otros dispositivos. Los otros dispositivos son los termomagnéticos, que en los próximos capítulos vamos a ver cómo podemos combinar utilizando elementos termomagnéticos o dispositivos termomagnéticos y dispositivos fusibles. O sea, como elementos de protección de nuestros circuitos eléctricos, podemos utilizar de esa forma. Aunque nosotros, cuando hemos ido a ver el tablero principal, hemos visto solamente termomagnéticos. Hemos visto termomagnéticos en el tablero principal, el principal que era de 400 amperios, y luego del tablero principal o tablero general salían termomagnéticos de 40, de 50, de 60 amperios, hasta llegar al tablero secundario, que en el tablero secundario creo que era en el tablero del pequeñito del sótano, era uno de 32 amperios. Y de este tablerito pequeño, a los circuitos de iluminación salían con los de 16 amperios, y a los circuitos de tomacorrientes con 20 amperios. Pero en todo ese circuito solamente hemos visto termomagnéticos, no hemos visto fusibles. Generalmente en las últimas instalaciones se utiliza el termomagnético, porque si comparamos entre el fusible y el termomagnético, obviamente que el termomagnético tiene mayores bondades, mayores ventajas. La única desventaja del termomagnético es que es mucho más caro que el fusible. Entonces, hoy en día, si
ven en las instalaciones antiguas especialmente, van a ver fusibles diésel, fusibles NH, pero que son mucho más baratos que comparando con el termomagnético, ¿ya? Poco a poco vamos a ir desmenuzando las ventajas y desventajas comparando entre los fusibles y los termomagnéticos, para poder hablar eh, en definitiva sobre las ventajas y desventajas es cuando avancemos el próximo capítulo, ya que es el estudio de los termomagnéticos. Y ahí vamos a ver cuáles son las ventajas del fusible y sus desventajas, y lo mismo de los dispositivos llamados termomagnéticos. Ahora, la aplicación de los fusibles. Normalmente la aplicación se lo hace en la parte industrial y la aplicación en la parte doméstica, ¿ya? Pero lo que nos dice acá es que cuando estamos en la parte industrial, cualquier desperfecto, cualquier falla o cualquier cambio que se haga del fusible tiene que ser con gente entendida en la materia. O sea, las personas, hay accesibilidad solo a las personas autorizadas y solo podrán ser sustituidas por este personal frente a algún problema de los dispositivos. Entonces tiene que ser un electromecánico, un electricista. Y acá viene la primera desventaja del fusible, la no intercambiabilidad en como la propiedad de un dispositivo fusible de no permitir la sustitución de los fusibles por otros no adecuados eléctricamente. Esa es una de las primeras desventajas de los fusibles. O sea, si yo estoy utilizando fusibles, por decir este tipo de fusible, que es el tipo, normalmente esto se utiliza en la industria, ¿ya? Si yo estoy utilizando este tipo de fusible, no puedo cambiar, por más que tenga el mismo amperaje, no puedo cambiar por este otro tipo de fusible. O sea que yo, si estoy en la industria, tengo que tener un stock de reserva, de tal forma que cuando, si se funde el fusible al interior de este cuerpo de porcelana, tengo que sustituir por otro idéntico, del mismo amperaje y que sea este tipo de fusible, ¿ya? Entonces, y normalmente en cada fase hay un fusible. Si es trifásico, voy a tener 3 clases de este fusible en cada fase. Y por decir, si yo me descuidé y no tengo un repuesto, en la reserva, en mi stock de reservas, lamentablemente va a tener que parar la industria, la fábrica, si es el fusible que está en el tablero principal. Y si es de una parte de la instalación, esa parte de la instalación va a quedar sin energía eléctrica, ¿no? Esa es una de las desventajas. Claro que si yo tengo de repuesto, voy a reemplazar en el menor tiempo posible, ¿ya? En cambio, el termomagnético, ustedes conocen el termomagnético, hay un desperfecto, salta el termomagnético. Yo puedo volver a conectar el termomagnético si el motivo de la falla ya no está, porque momentáneamente pueden chocar o puede un cable chocar con la carcasa o con tierra, pero es momentáneo, como cuando se produce un viento
Viene una ráfaga y puede hacer chocar el termomagnético salta, pero hay termomagnéticos que automáticamente se vuelven a conectar. Como la ráfaga ya ha pasado, ráfaga de viento, entonces no va a volver a saltar el termomagnético. En cambio, con el fusible, si se produce el mismo fenómeno, el fusible se funde y ya tengo que cambiar fusible. Y tengo que tener de repuestos. Si no, a veces ocurre casos en que ni siquiera el repuesto hay en el mercado local, por decir, una fábrica de Cochabamba. Se descuidaron tanto que ese tipo de fusible no hay en el mercado local, ni en el mercado nacional. Entonces tienen que hacer traer desde el exterior. ¿Y qué tiempo va a parar una parte de la industria? ¿O qué tiempo va a parar la industria? ¿No es cierto? Esa es una gran desventaja de los fusibles. ¿Ya? En cambio, en la aplicación, en la utilización de los fusibles en las instalaciones domésticas, en nuestras casas, antes de pasar, pero en la industria se pueden aplicar fusibles GL, GLL y los fusibles AM, ¿ya? Normalmente en nuestras casas, en la aplicación doméstica, se emplean fusibles que son accesibles a las personas no calificadas. O sea, si en la casa de uno de ustedes se produjo una avería, saltó el fusible porque vino un niño y le metió un alambre al enchufe, va a saltar el fusible. Y el niño también va a sufrir serias consecuencias, ¿no? Pero normalmente en nuestras casas es el dueño de casa o ustedes que son los estudiantes ya saben que tienen que ir con un zapato de goma o pararse sobre una goma o sobre una madera y poder cambiar los alambritos en el fusible, ¿no? Si son esos fusibles de cuchilla. Si son los fusibles de acet, igual tienen que tener la piecita, la lámina, para poder. En las casas antiguas de la ciudad de Cochabamba, la mayoría de las instalaciones son con fusibles todavía y siguen funcionando todavía. Ya, o sea que no ha desaparecido los fusibles. Todavía se utilizan especialmente en las instalaciones antiguas. ¿Ya? Entonces, en nuestras casas generalmente utilizamos el fusible GL o el GL2LL solamente. Ahora, las corrientes nominales de los dispositivos fusibles. Normalmente, estos son los valores de los fusibles. Por decir, si en mi cálculo yo he sacado que mi corriente me daba 70 amperios y resulta que después de haber afectado por todos los factores de corrección, que ya sabemos que son por la temperatura, por agrupamiento de varios conductores, se afecta por los factores de corrección. Una vez que he hecho afectar con estos factores de corrección y me sale 70 amperios, fíjense, las corrientes nominales de los dispositivos fusibles no existen de 70 amperios. Y en estos casos tienen que utilizar el inmediato superior, que va a ser el fusible de 80 amperios.
Entonces, los valores de los fusibles habían sido desde 2 amperios hasta 1250 amperios. Normalmente en nuestras casas, ¿se acuerdan de que del sótano era de 32 amperios? Pero era termomagnético, no era fusible. Entonces tendría que utilizar igual un fusible de la misma capacidad en corriente o en amperios, ¿no? Y normalmente para los circuitos de iluminación se utiliza un fusible de 10 amperios. Para los circuitos de toma corriente se utiliza de 20 amperios. Claro que los fusibles tienen el mismo portafusible, desde 2 amperios hasta 32 amperios. ¿Y cuál es el portafusible? Les voy a mostrar acá. En realidad, este es el portafusible, ¿ya? El fusible este es fusible NH, que normalmente se utiliza en la industria. Y el portafusible que va a sujetar al fusible, se supone que el conductor de alimentación debe llegar por la parte de aguas arriba. O sea, ese término vamos a utilizar con frecuencia. De aguas arriba es el conductor que viene desde la empresa proveedora. Y en la parte inferior, aguas abajo, va a ir a alimentar al receptor o al equipo que va a funcionar con energía eléctrica. ¿Ya? Esos son los portafusibles. Acá está otro portafusible y este es el portafusible de los fusibles Diacet, o sea, de los fusibles que utilizamos normalmente en nuestras casas. Fíjense, los fusibles NH llegan, de este tipo, llegan hasta desde 250 hasta 1250 amperios, corriente nominal. ¿Ya? Este otro tipo de fusibles desde 160 hasta 1250 amperios. Estos son los fusibles NH de tipo industrial, estos de acá, y del tipo residencial, repito, son este tipo de fusibles. Y aquí está el portafusible, y el fusible propiamente dicho es este, que tiene forma de botella. ¿Ya? Y el dispositivo de señalización es este de acá, que este puede ser color rojo, puede ser color amarillo, puede ser color azul, que mientras el fusible va a estar acá en su lugar. Pero una vez que se queme, que se funda este fusible, ya no se va a ver este dispositivo de color. Esa es la señal y la muestra de que el fusible ha saltado. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo a los valores nominales de los fusibles, van a ser desde 2 amperios hasta 1250 amperios. Y estos valores nos van a dar su tiempo convencional. Y hemos dicho, ¿no?, que el tiempo convencional es cuando soportan temperaturas y corrientes un tanto mayores a la corriente nominal. Y después, si sigue aumentando la corriente y por ende la temperatura, va a tener que fundirse. ¿Ya? Y acá tenemos, por ejemplo, las corrientes nominales hasta 100 amperios. Se tiene de 3, 45 amperios para los GL.
O sea, solamente de esos valores se tiene. Claro que aquí nuevamente quiero volver a esta tabla para indicarles que este es el fusible y este es el portafusible que puede soportar. Para un fusible de 40 amperios de 50 puedo utilizar este portafusible de 63 amperios. ¿Ya? Y acá están las corrientes nominales de los fusibles GL y GLL. ¿Ya? La corriente no es, vuelvo a decirles, no es G1 o G2, ni es I tampoco, es GL. Y estos son los tiempos convencionales. Por ejemplo, el fusible de 63 amperios con una sobrecarga puede soportar hasta 1 hora. Un fusible de 63 a 160, cuando se produzca una sobrecarga, o sea, hasta 1.5, 1.4 veces más de la corriente nominal, van a soportar estos tiempos convencionales. Y acá tenemos las corrientes convencionales de no fusión y de fusión de cada uno de estos fusibles. De 100 a 1000 amperios, la corriente de no fusión es 1.2 de la corriente nominal y se van a fundir con 1.6 de la corriente nominal para los GL, y para los GLL es 1.2 de la corriente nominal, la corriente de no fusión, y se va a fundir cuando sea 1.6 veces más de la corriente nominal. ¿De acuerdo? Estos son para el uso industrial y estos son para el uso doméstico. Obviamente, para el uso doméstico es solamente hasta 100 amperios, ¿no? O sea, son corrientes más pequeñas. Pero para el uso industrial llegan a valores de 1000 amperios. Inclusive hay otros tipos de fusible, como hemos visto, que llegan hasta 1250 amperios. ¿De acuerdo? Y acá tenemos el valor de este fusible de 20 amperios, hasta qué corriente va a soportar con su tiempo convencional de 1 hora hasta 28 amperios, un fusible de 20 amperios. Pero se va a fundir cuando llegue a 35 amperios. Igual acá el fusible GLL tiene valores menores. No se va a fundir hasta 24 amperios, pero se va a fundir cuando llegue a 32 amperios. Lo que me preocupa de nuestras clases virtuales es que empezamos un poco tarde y yo debo tener o no tengo clase con otro grupo exactamente a las 11:15 y debo dejar las clases para pasar con el otro grupo, ¿ya? Pero lo que quiero decirles es que estamos bastante, o sea, avanzando en forma normal, ¿ya? Y continuaríamos el día miércoles, no sé si con clase virtual o con clase presencial, vayan pensando, ¿ya? Y si no tienen alguna duda hasta acá, terminaríamos nuestra clase acá. Yo debo volar a la facultad porque con el otro grupo tengo clase presencial, que me han pedido que sea presencial. Ya, si no tenemos
que sea hasta acá, hasta el capítulo 12. No, el capítulo 12 también ya no entra, solo hasta el capítulo 11. ¿Ya? El examen próximo viernes hasta el capítulo 11. ¿De acuerdo? Muy bien, terminamos acá nuestra clase. Que pasen un feliz fin de semana, pero feliz va a ser siempre cuando estudie. ¿Ya? Hasta luego.